días y bienvenidos a nuestra experiencia de domingo. Es un gusto poder compartir de forma virtual con cada uno de ustedes y saber que el Señor todavía sigue hablando a sus hijos. Comparto con ustedes el Salmo 138, versículo 7. Dice: cuando ando en medio de la angustia, tú me vivificas. Contra la ira de mis enemigos extiendes tu mano y me salva tu diestra. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor cumplirá ese propósito hermoso con el cual te ha traído a esta tierra. En esta mañana, gozosos, atentos, disfrutaremos de la presencia del Señor. Porque tú eres grande y tú eres nuestro Rey, Señor, nuestro protector. Hoy y siempre veremos tu gloria. Cuando
porque no hay nada como tu amor, Señor. Tu amor es grande, es único. Tus melodías quiero escuchar y la belleza de la eternidad. Acércame más a tu gravedad y el peso de tu ser, el peso de tu ser. Tu misterio quiero contemplar, la maravilla de tu majestad. Más allá de lo que pueda ver, alcanzará tu amor, alcanzará tu amor. Nada puede cambiarlo, tu amor,
Hola, ¿cómo están, amadas y amados? Iglesia, son todos muy bendecidos en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por este día maravilloso que Él nos regala. Y ya iniciando este mes de agosto para continuar compartiendo la palabra de Dios en el tema del Sermón del Monte que nuestro Señor Jesucristo nos imparte en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Iniciamos desde el capítulo 5, las bienaventuranzas, hemos hablado todos los diferentes temas que Jesús va tocando en ese Sermón del Monte, que hemos dicho una y otra vez que es como un resumen, como una cápsula de pura esencia del evangelio del reino de Dios que Jesucristo predicó y enseñó. Porque ese es el evangelio. El evangelio de Cristo es el evangelio del reino, que Él es el rey, que Yahweh, el Padre, envió a Yeshua como el Mesías y como el rey de ese reino. Él reina y un día reinará en plenitud aquí en la tierra con su iglesia, y reinaremos con Él eternamente y para siempre. Si usted desea toda la serie de este Sermón del Monte, pues vaya a nuestro canal en YouTube, Ciudad Bendición CR, y allí vas a encontrar desde marzo que iniciamos esta maravillosa serie de enseñanza. Estamos en Mateo capítulo 6, desde el vamos a leer verso 16 y al 18, donde Jesús nos habla aquí del tema del ayuno. El ayuno es parte del nuevo pacto, el ayuno es parte de la vida en gracia. Algunos creen que cuando Cristo establece la gracia, ya el ayuno no tiene validez. Es que hay que entender el ayuno dentro del marco del nuevo pacto, la gracia, y el ayuno dentro del marco del antiguo pacto, la ley de Moisés. Es totalmente diferente. Lo primero que tenemos que tener claro es que el ayuno y cualquier cosa que hagamos para el Señor, diezmar, ofrendar, evangelizar, leer la palabra, orar, asistir a la iglesia, nada de eso es para salvación, sino más bien es el resultado, el fruto en la vida de un hombre y una mujer que ha sido salvado por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cuando la gracia del Señor nos alcanza y en base a ese sacrificio perfecto que Jesucristo realizó en la cruz, entonces experimentamos salvación. Y como gente salvada por su gracia, hay un fruto, hay un resultado. Y todo lo que se hace ya no es por requisito, como para que si hago un ayuno de 3 días, de 7 días, y algunos hasta hacen el ayuno de Cristo de 40 días, y hasta hay gente dice, le gané a Cristo, ayuné 41 días, sin comer, solo tomando agua. Y eso no lo hace calificar la nota 100 para entonces entrar al cielo. Pero no es para requisitos, sino como resultado. Es un fruto en la vida de un cristiano el orar, el ayunar, el asistir a la iglesia fielmente, ser parte de una congregación, tener un pastor, honrar autoridad, diezmar, ofrendar. Eso es parte de la vida cristiana. Alguno dirá, bueno, como eso no me salva, yo ya soy salvo por la gracia, entonces no diezmo, o ¿para qué ayunar? Bueno, se pierde la bendición, porque en el tema o en la parte del diezmo y la ofrenda, que no es una obligación, y en el caso nuestro ni siquiera tenemos los nombres, pues ahora pues yo sí sé quiénes son los que están diezmando, porque es por transferencia, porque el templo está cerrado y ahí está el nombre de las personas que depositan o hacen la transferencia. Entonces yo ya me doy cuenta quién está fiel y quién no lo ha hecho durante toda esta prueba de la pandemia. Pero, sin embargo, yo no les he enviado un mensaje ni les he dicho, mira, pero si tú eres líder, eres ministro, tú no diezmas, aunque es el deber de todo ministro, pastor, director, todo aquel que es parte que hace que esta casa esté ministrando con un propósito como ciudad bendición.
Y debemos ser fieles. Y sabemos que además es dando como se recibe, es sembrando como yo voy a tener cosecha. Eso es un principio que no falla, porque si yo doy, voy a recibir. Si yo doy un abrazo, doy una sonrisa, doy amor, si yo doy comprensión, doy consuelo, doy consejos, si soy una persona que vive dando, porque ese es el carácter de Dios, dar. Dios siempre está dando y nos dio lo máximo, el don inefable, a Jesucristo su Hijo. Aquel texto que es el que casi siempre los recién convertidos a Cristo se aprenden, de Juan 3:16. Con ese texto yo prediqué en todas las calles de San José y Cartago y el mercado y los parques centrales de diferentes cantones. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su Hijo, el don inefable. Nos dio a su Hijo para que tú y yo hoy seamos salvos. Dios, ese es su carácter, dar. Y ese debe ser el carácter de los hijos de Dios. Entonces damos a la obra de Dios y sustentamos la casa en la cual pertenecemos como miembros de una iglesia local, que tenemos un pastor, que tenemos autoridad sobre nosotros, que nos dan el alimento espiritual, que nos dan consejería cuando necesitamos consejería, que nos auxilian en los momentos difíciles. O sea, ahí donde tú eres pastoreado, debes honrar esa casa y honrar a los siervos del Señor. Y entonces es por eso que se diezma y que se ofrenda, además que se va a cumplir en tu vida y en tu casa el principio de dad y recibiréis. Es como la ley de la gravedad, ¿verdad? Todo lo que usted lanza para arriba se devuelve. Es una ley, la ley de la gravedad. No hay nada que usted lance hacia arriba que nunca regrese. Así es el principio. Cuando tú das, tú siempre vas a recibir. Y Dios te va a dar cosecha. Así que vea qué diferente es dentro del marco de la gracia, el orar. Yo estoy orando no por cumplir un mandamiento, no por cumplir la ley de que debo orar, porque si no oro entonces no soy espiritual, porque si no oro entonces el Señor va a estar enojado conmigo, porque si no oro suena la trompeta y me quedo. No, usted no está orando para cumplir un requisito de estar preparado. Usted ora porque es un hijo, una hija de Dios que ama al Padre eterno. Imagínate tú, si orar es dialogar, es hablar con Dios. ¿Quién nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Cristo, no va a desear orar? Y lo hermoso es que usted ora cuando va conduciendo su auto, postrado a la orilla de su cama, sentado en la mesa ahí antes de almorzar, en la playa, si es que está en la playa, en la montaña, en todo momento. Si va en avión, usted va orando. O sea que oramos continuamente, como dice el apóstol Pablo, orad sin cesar, pero no como una ley. No como un requisito, sino porque es un deleite. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo mismo el ayuno, no es aguantar hambre. Ahora, yo tengo un estudio sobre el ayuno dentro del marco de la gracia bien extenso, que no lo quiero meter dentro de este tema del Sermón del Monte, solo en realidad mencionarlo y darles esta explicación que estoy dando, porque es un estudio bien extenso, pero lo vamos a dar en unos 3 domingos más adelante, que es el ayuno en el nuevo pacto. Porque debemos de tener claro que el ayuno fundamental es primero el ayuno espiritual, antes que el ayuno físico. O sea, el ayuno de abstenerse de alimentos es el ayuno físico que está dentro del nuevo pacto. Pablo decía que él se encontró en muchos ayunos, en muchas vigilias, en muchas persecuciones también. Pablo sufrió, pero dentro de todo el proceso del sufrimiento, persecución, cárceles, naufragios, azotes, él era un hombre que se mantenía en la oración y en el ayuno. Él estuvo en muchos ayunos, estuvo en tiempos de oración constantes, incluso porque es el mismo que nos dice orad sin cesar. Él aprendió a orar cuando iba en el barco, cuando iba a caballo o en el camello o a pie, o aún cuando estaba en la cárcel, se mantenía orando. Así que vamos a ver
el ayuno que lo primero es que es espiritual. Basados en Isaías, allá en el capítulo 58, que nos habla del ayuno verdadero. El ayuno verdadero dice es que rompáis toda ligadura de impiedad, que tenemos que romper toda atadura y darle pan al hambriento, abrigo al desnudo y acordarnos de la viuda y del huérfano. Entonces, vea que el ayuno a los ojos de Dios, que es agradable, y lo dice Isaías, que es un profeta de gracia prácticamente, aún estando en la ley. Isaías, cuando tú lo lees, es como estar leyendo un evangelio. Habla de la primera venida de Cristo, el Mesías, habla de la segunda venida, habla de la doctrina de la resurrección, habla del juicio eterno, en fin. Isaías habla cosas que hablan los evangelios y las cartas de Pablo, Pedro, Juan. Es un tremendo libro escrito 600 años antes de la primera venida de Jesucristo. Pero nos habla del ayuno verdadero. ¿Por qué? Porque los judíos, los israelitas, los hebreos, ellos pues practicaban el ayuno. Claro, el ayuno dentro del marco de la ley de Moisés, que era prácticamente un sacrificio. Pero se les había convertido en simplemente aguantar hambre, porque ayunaba un día 24 horas o quizás 3 días o 7 días, 13 días, el ayuno total que es solamente con agua, el ayuno parcial como lo hizo Daniel, que solo se mantuvo comiendo legumbres y frutas, jugos, y que no aceptó las carnes ni los vinos del palacio del rey, y bueno, son tipos diferentes de ayuno, pero ellos dentro de su religiosidad, que entraron ya al campo de la hipocresía, como el mismo Jesús en Mateo 23 los confronta y les dice: fariseos hipócritas, ustedes ayunan y demudan el rostro y muestran a los hombres que están en ayuno para que toda la gente diga: wow, este maestro de la ley, este sacerdote está en ayuno, es un hombre santo. Mire cómo está, pobrecito el rostro, cómo se le ve, ya tiene 3 días, 5 días de no comer, es un hombre de Dios. Entonces Jesús critica eso, Jesús señala eso, de que el ayuno no es para ser vistos por los hombres, y más bien dice: lávese la cara, póngase fresquito y nada de demudar el rostro, porque yo no tengo que mostrar a los hombres que ayuno. Es un asunto delante de Dios. El ayuno, la oración, el diezmar, el ofrendar, el evangelizar, el servir a Dios en la casa del Señor, todo eso es un asunto que uno hace primeramente en privado para Dios. Es un asunto que lo hace en el secreto con Dios, ¿verdad? Aunque está sirviendo y se ve públicamente, pero tú no lo haces para ser visto por los hombres, que es una de las cosas que Jesús enfatiza aquí en el Sermón del Monte. Y habla ya en Mateo 23 que ese era el problema con los fariseos, también con los saduceos, pero Jesús señala fuertemente a los fariseos y les dice que ustedes hacen las cosas para ser vistos por los hombres, y cuando hacemos las cosas para ser vistos por los hombres, dice, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El aplauso de los hombres, la felicitación de los hombres, te dan ahí en el hombro: lo felicito, usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios, le aplauden, le dicen: wow, qué espiritual. Esa es tu recompensa, pero yo no quiero esa recompensa, yo no quiero el aplauso de los hombres, yo no quiero las felicitaciones ahí, que me den palmaditas en el hombro diciendo: wow, pastor, estuviste ayunando 7 días. No, es un asunto que hago en secreto, es un asunto ante el Señor. La oración, si me levanto de madrugada, si lo hago hasta la noche, a medianoche, 2 de la mañana, si estoy estudiando o no, es un asunto que yo hago delante del Señor y no delante de los hombres. Y eso es lo que Jesús nos dice una y otra vez, para no caer en ese error de los fariseos. Y es entonces, como les digo, Isaías ya está hablando, 600 años antes de la primera venida de Cristo, acerca del ayuno verdadero, que así se titula, o sea, el ayuno espiritual, el abstenerme de hacer injusticia, el abstenerme de hacer acepción de personas, el abstenerme de ser exclusivista,
egoísta y amar y compartir con ciertos grupos de hermanos y a otros rechazarlos, como que no son de mi nivel. Y dentro de la familia de Dios no cabe eso. Aquí no hay un asunto de clasismos. Aquel sector, esos son los hermanitos de clase baja, aquellos son los de clase media, pero aquellos otros son los de clase alta. Eso es terrible, que por allá Santiago lo señala y dice, llega un hombre andrajoso, pobre, quizás maloliente, y le dicen, quédese allá atrásito de la reunión. Pero llega un hombre muy bien vestido y con anillo de oro en su dedo, y entonces le dicen, pase adelante, siéntese aquí en esta silla al frente, y le damos esa preferencia. ¿Por qué? Porque ya estamos dentro de un espíritu clasista, estamos sectorizando a la iglesia en clases, y eso no es así. Cuando, por ejemplo, el tema del diezmo, yo les he dicho de vez en cuando aquí a la iglesia, que habrá hermanos que su diezmo es de 10,000 colones, otros es de 100,000, otros es de 150,000, otros es de 30,000. ¿Y quién da más? ¿Quién es el que está dando más a los ojos de Dios? Ninguno, todos están igual ante los ojos del Señor, porque el Señor no pide un monto, el Señor da un porcentaje. Diezmo es el 10% de nuestros ingresos. El que da 10,000 y dice diezmo fulano de tal, como les digo que ahora yo veo ahí los estados de cuenta y se sabe quién está dando y quién no, y bueno, dice 10,000 colones, es porque él está ganando 100,000 colones. Y hay hermanos que al principio depositaban y su diezmo era, ejemplo, 100,000 colones, ahora es de 40,000. ¿Qué está sufriendo? Este hermano tuvo una reducción de su salario por toda la situación de la pandemia. Hay gente que perdió su trabajo, gente que le redujeron su jornada, su salario, y ahora, pero ahí están, fieles. No importa si ahora ganan la mitad, están diezmando. Y también me ha sorprendido de gente que jamás yo creí que eran fieles diezmadores. Y ahí están dando, y no son líderes, no son pastores. En cambio, hay otros que son líderes y todavía no he visto sus nombres desde marzo. Pero son situaciones en las que yo no puedo juzgar, porque si aquel da 10, aquel 30 y aquel 100, si es el diezmo, el que da 100 es porque gana 1,000,000. El que puso 30,000 es porque gana 300,000. Y aparte, incluso hay algunos tan fieles, no muchos, pero tan fieles, que ponen tanto diezmo y otro monto, quizá más chiquito, pero ponen ofrenda. Qué hermoso, qué fidelidad. Sin duda estas personas, Dios los recompensa y viven la ley, el principio, pues, la ley espiritual, el principio divino de dar y recibir. Porque cuando uno siembra, uno cosecha. Y amados, sin duda esta gente tendrá pan en su mesa, Dios llenará sus alacenas, les abrirá puertas sorprendentes, Dios los va a visitar, porque es Dios quien da esa promesa. Y si usted lee Malaquías 3, aunque usted me diga que eso es un texto del Antiguo Testamento y que era de la ley, pero Malaquías 3 dice, traed los diezmos y las ofrendas al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y dice entonces, probadme en esto. Si traen los diezmos y las ofrendas, dice, abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde, y por vosotros reprenderé al devorador y lo echaré fuera de vuestras casas. Esa promesa está vigente, es la palabra de Dios dentro del marco de gracia. Si Abraham diezmó en gracia, ni siquiera había nacido Moisés, ni Dios les había dado la ley de los 613 mandamientos. Eso fue 450 años después que vino Moisés, y Abraham diezmó, Isaac diezmó, Jacob diezmó, y así fue como prosperó, porque Jacob salió de su casa huyendo de Esaú con una mano adelante y otra atrás, sin nada, simplemente con su tienda. Pero ese día que tuvo el sueño y entendió que aquel lugar era Betel, casa de Dios y puerta del cielo, lo único que llevaba era una redoma de aceite, y ungió la piedra que había tomado de almohada esa noche donde soñó, y ungió esa piedra como testigo de que él hacía un pacto con Dios, y dijo, de todo lo que tú me des de ahora en adelante, te entregaré el diezmo.
Usted dirá, ¿pero a quién se lo daban? Bueno, Dios tenía sacerdotes. Abraham estaba siendo prosperado, enriquecido. Pero el día que se encontró con el sumo sacerdote Melquisedec, era un tipo de Cristo, y él entiende, esto es un hombre de Dios, es un sacerdote del Señor, un ministro de Dios, y le entregó el diezmo de todo. Y Melquisedec lo bendijo. Y de ahí tomó un potencial para convertirse ya no en un hombre rico, sino en un hombre multimillonario. Dios bendice, Dios prospera, Dios honra todo lo que nosotros hagamos dentro del marco de la gracia, no como un requisito, sino como un resultado de una vida salvada. Es un deleite diezmar, es un deleite ofrendar, es un deleite orar, es un deleite ir a la casa de Dios ya cuando nos congreguemos, es un deleite estar ahí en familia, conectados virtualmente, tomar ese tiempo, porque si tomamos tiempo para ver Netflix o para ver una serie hasta de 30 capítulos, ¿cómo no vamos a tomar tiempo en familia para estar ahí 40 minutos, 50 minutos y disfrutando la palabra, alabando, adorando al Señor, tomando tiempo en la presencia de Dios, no por obligación? Si a usted se le pasó el tiempo y no estuvo en vivo y dice, ay, qué torta, mira, se me olvidó y yo afanado en esto y aquello, Dios guarde, venga Cristo porque me quedo. No te vas a quedar por eso. Sin embargo, bueno, tienes la opción de que quede grabado y lo veas a otra hora si no lo viste en vivo. Pero qué hermoso vivir no bajo esa presión y de la condenación como vivía la gente antes en la ley, que iban a la sinagoga o asistían al templo y guardaban el Shabbat, el reposo, porque era parte de una regla de fe para poder alcanzar la vida eterna. Por eso es que Jesús habla a veces como de cosas que usted debe hacer para heredar el reino. ¿Por qué? Porque Jesús estaba bajo la ley y eso hay que entenderlo. Y Jesús no vino a quebrantar la ley, Jesús vino a cumplir la ley, y porque Él la cumplió por nosotros. Y al morir en la cruz, y quien acepte ese sacrificio está recibiendo a Cristo como Salvador, aceptando ese sacrificio para su redención y a la vez declarando en fe que ya usted también cumplió la ley porque Cristo la cumplió. Y eso no hace que nosotros entonces digamos, ya no estamos bajo la ley, que ha sido un concepto muy mal entendido. Cuando dice Pablo a los romanos o a los gálatas, donde más lo dice, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice, ¿se da cuenta? Ya los 10 mandamientos están obsoletos, ya Cristo los quitó. Jamás de los jamases, eso iría contra toda la teología bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús vino para confirmar la ley. Pablo dice, confirmamos la ley. Por allá en otro texto, confirmamos la ley. No significa que si estamos en gracia ahora entonces podemos pecar. Porque ¿qué es pecar? Dice Juan. Transgredir la ley. Quiere decir que la ley de Dios no ha sido quitada ni será quitada, es eterna. La que fue quitada es la ley de Moisés, 613 mandamientos, ceremonias, ritos, liturgias. Ya no sacrificamos animales, nunca lo hicimos como gentiles que éramos. Ahora somos judíos espirituales, pertenecemos al Israel de Dios. Pero los israelitas, ellos dentro del judaísmo, y como no han recibido como nación a Yeshua como su Mesías, a Jesús como el Cristo, pues ellos sacrifican. Por ahora no, porque no tienen templo. Pronto levantarán su tercer templo y reanudarán los sacrificios. Pero eso está dentro del antiguo pacto porque ellos no están en el nuevo pacto. Sin embargo, hay muchos, miles de judíos que hoy son cristianos y son mesiánicos cristianos. Ahora, lo que estoy tratando de decirte es que todo lo que nosotros hacemos es dentro del marco de la gracia, y esta gracia que tiene su fundamento en el sacrificio de Cristo te conduce a deleitarte en la ley de Dios de los 10 mandamientos. Pablo dice en Romanos 7, allá en los últimos versículos, dice que él sirve a través de su mente a la ley de Dios, porque es un asunto de cumplimiento espiritual en el poder de la gracia. Recuerde que Jesucristo llevó la enseñanza de la ley de Dios de la letra al espíritu, porque el fariseísmo la había llevado
En la letra. Por eso a los israelitas se les hizo tan gravoso, tan costoso, y ya era una amargura. Escuchar la palabra ley era como escuchar una mala palabra, porque los fariseos, los saduceos, los sacerdotes le habían puesto más cargas a la ley, le habían aumentado requisitos, y Jesús dice, y ustedes no lo enseñan, pero no lo cumplen, pero ni con un dedo tocan las cargas que le ponen al pueblo. Entonces ellos habían hecho de la ley de Dios algo costoso. Por eso Juan allá en su primera carta dice, los mandamientos del Señor no son gravosos. Y se está refiriendo al decálogo, a los 10 mandamientos. No son gravosos, no son costosos. No, es un deleite. Porque ¿cómo no va a estar vigente no matarás? ¿Cómo no va a estar vigente honrar a padre y madre? Que incluso es el primer mandamiento con promesa, y Pablo lo menciona en sus cartas. ¿Cómo no va a estar vigente no adulterarás, no fornicarás, no mentirás, no hurtarás, o sea, no robarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imágenes ni estatuas, ni te postrarás delante de ellas para adorarlas? Todo eso está vigente. Acuérdate del día de reposo, el Shabbat, que nos está refiriendo a la palabra sábado, porque sábado es un nombre pagano en honor a Saturno, y domingo en honor al sol, y lunes a la luna, y etcétera. Está hablando del Shabbat, o sea que de 7 días hay un día en el que usted debe reposar, debe descansar, y el Shabbat es para dedicarlo a Dios, tener tiempo con Dios, a la familia y a los amigos. De eso se trata el Shabbat. Ni siquiera es ir a la iglesia, porque eso ya es un asunto de los evangélicos que guardan el séptimo día, tienen que ir a la iglesia y no hacen culto el domingo, sino el sábado, porque el sábado cae séptimo día dentro del calendario grecorromano. Pero bueno, el punto es el reposo. Reposar, dedicar tiempo a Dios, meditar en Él en cuanto de que Él es el creador de todas las cosas, y glorificar a Dios por su creación, porque Dios descansó de toda la obra que Él creó, descansó al séptimo día. Cuando entonces nosotros honramos a Dios en el Shabbat, en ese reposo, ese día que lo dedicamos al Señor, y compartimos con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros nietos, compartimos con nuestros amigos, descansamos, hacemos tareas diferentes a la tarea diaria del trabajo. Me dedico a cortar el césped del patio, o me voy a hacer algunos mandados con mi esposa y comprar verduras, qué sé yo. Es cambiar la actividad, reposar, descanso de este cuerpo que necesita descansar un día a la semana. Eso es lo que Dios nos está diciendo, porque si no vamos a explotar el que trabaja los 7 días de la semana, los 30 días del mes, y lo hace por años, le va a cobrar su factura. Vea que Dios dice incluso de la tierra, al séptimo año, no, deja descansar la tierra, no siembres nada, y crecerá solito lo que está sembrado, y dará fruto. Y todo ese fruto, sin trabajar la tierra, ese fruto es para los pobres, decía el Señor. Y yo te voy a dar tanto, en el 6º año, de todo lo que tú siembras, qué sé yo, arroz o café o frijoles o trigo o cebada, de todo lo que tú siembras, en el 6º año te voy a dar el doble de cosecha para que lo guardes en los graneros, y en el 7º año deja descansar la tierra. Vea qué sabiduría la de Dios. Pero la gente trabaja, la tierra trabaja 7 años, 14 años, 34 años, y siguen trabajando a la tierra, y todavía, aparte de los químicos, están matando el planeta, y es por eso es que ya la tierra no quiere dar. Pero donde hay tierras tan fértiles, donde no se han aplicado químicos y se deja descansar la tierra, 1 año de 7, entonces la promesa de Dios es que en el 6º Él va a dar el doble. Vean lo que es Dios, y es fiel. Y los hebreos eso lo testifican. Ellos dicen, todos esos sembradíos de flores, de trigo, ellos lo dejan descansar en el 7º año. Y en el 6º año les da el doble, de tal manera que tienen guardado para así dejar descansar la tierra en el 7º año. ¿Y qué pasa? Que todo lo que ahí se produzca es para los pobres. Dice, repártelo a los pobres, regálaselo a la gente que está en una situación de pobreza, o sea, que no tienen abundancia en su casa. Y bueno, lo mismo es el ayuno. Cuando nosotros ayunamos, tiene que ser dentro de ese marco de la gracia. Tiene que ser para honrar al Señor y buscar
espiritualidad. ¿Por qué? Porque en el ayuno golpeamos nuestro cuerpo, pero elevamos nuestro espíritu y sensibilizamos nuestros sentidos, los sentidos espirituales más que los sentidos físicos, aunque los sentidos físicos se afinan. Ayune 3 días y usted verá que le va a llegar el olor del bistec encebollado de la casa quinta de su vecino. Se le afina el olfato, se le afina el oído. Todos los sentidos se afinan porque el cuerpo está siendo purificado de toxinas, de grasa, de suciedad. Hay una purificación, y más si tú bebes agua. ¿Puedo añadirle limón a esa agua? Claro, el agua con limón no va a cortar el ayuno, no le ponga azúcar. Y usted entonces, en ese ayuno de 1 día, de 3 días, usted está tomando tiempo para estar con Dios. ¿Debo ayunar cuando estoy trabajando? Yo recomiendo mejor no hacerlo. Espere un feriado, espere un domingo. Pero bueno, si usted siente la urgencia de ayunar, váyase un día a su trabajo, pero en el cual usted pueda sacar los tiempos que era para el desayuno, que le dan los 15 minutos o la media hora, o la hora de almuerzo, o la media hora del café en la tarde, en lugar de comer, váyase aparte a leer la palabra y a orar, sin que la gente se dé cuenta, porque no es para ser vistos por los hombres, menos por el impío que le va a decir: ¿y usted qué está haciendo? ¿Y por qué no almorzaste hoy? Entonces usted ante el Señor ayune, porque usted sabe que eso, en el ayuno, va a estar más sensible su espíritu en la presencia del Señor. Dice: cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pastor, que ya no estamos bajo la ley. Vuelvo a tomar lo que estaba diciendo. ¿Qué es estar bajo la ley? Estar bajo la ley es estar bajo la sentencia de la ley. Cuando una persona comete un delito y la policía lo toma, el OIJ se lo lleva, hay un encarcelamiento preventivo, se sospecha que es él, van a buscar indicios, están los químicos para ver si hay sustancias de su cuerpo, si hay cabello, si hay qué sé yo, toda una serie de cosas, si cometió un asesinato, y va a haber un juicio. Y cuando entonces es encontrado culpable, porque hay testigos, hay cámaras, hay toda una serie de pruebas que se hicieron, que existen hoy día en la criminología, y dice: este es el asesino, y le dan sus 25, 30, 50 años de cárcel. Está bajo la sentencia de la ley de los tribunales de justicia en Costa Rica. Entonces, eso es estar bajo la ley, estar bajo la sentencia. La sentencia de la ley, ¿cuál era? Que si usted se esforzaba a cumplir la ley de Dios y quería agradar a Dios, pero fallaba un mandamiento, eso era fallar todos los mandamientos. Estaba bajo la sentencia de la ley. O incluso habían sentencias que no solo estaba solito el mandamiento, por ejemplo, no adulterarás, sino que dentro de la ley de Moisés, 613 mandamientos, que aunque hablaba también de ritos y liturgias y ceremonias, decía que la persona, hombre o mujer, que era encontrado en el mismo acto del adulterio, tenían que ser traídos ante el gobierno religioso, el Sanedrín, en los días de Jesús, y juzgarlos. Fueron encontrados en adulterio. Estos 2 testigos, estos los encontraron, los vieron y los traen. Y entonces la sentencia era apedrearlos. Había sentencias. El que había robado, entonces robó una vaca, tiene que devolver 4 vacas o el valor de esas 4 vacas. Se robó una, pero tiene que devolver 4, decía la ley. Por eso es que Zaqueo, cuando se convierte a Cristo y lo lleva a cenar a su casa, a él y a sus discípulos, dice que reparte la mitad de su fortuna a los pobres y le devuelve 4 veces a los que él le había robado, porque Zaqueo era cobrador de impuestos, era un ladrón. En aquellos días los cobradores de impuestos eran corruptos. Bueno, los hay también hoy día en los puestos gubernamentales. Hay políticos y gente de gobierno corrupta, no todos, pero muchos. Y es entonces que
Zaqueo devuelve 4 veces y todavía queda millonario y ahora ya convertido, pero él devuelve 4 veces. No fue que él lo sintió y dijo, ay, no sé, siento que Dios me está revelando que debo devolver 4 veces. No, era la ley, son sentencias. Y dice Pablo, ya no estáis bajo la ley, ya no estamos bajo la sentencia de la ley. Y eso no significa que nos deja sin responsabilidad de honrar a Dios y guardar la ley de Dios, que son 10 mandamientos. Amados, pero qué hermoso, no son gravosos, no son costosos, es un deleite. Y además, Cristo nos llevó de la letra al espíritu. Cuando él, por ejemplo, dice no matarás, es un mandamiento de los 10, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano y le diga fatuo, o sea, estúpido, entonces cuando una persona le dice a otro estúpido es porque está ya enojado y está pasando la barrera del enojo a convertirse en ira. Y es en ira que la gente comete homicidios. La gente que entra en ira comete homicidios. Cuando se oye todo este asunto de los feminicidios o femicidios, es porque ese hombre está airado contra esta persona. Quizás ella ya no quiere nada con él, ya está harta de la violencia doméstica, de la infidelidad. No quiero ya más a este hombre, le puso restricciones con la ley para que no se acerque, pero él está lleno de ira. Y entonces comete el homicidio. ¿Cuánta gente luego de cometer un acto de esto dice, pero qué hice? ¿En qué momento? Sin embargo, la ira lo llevó. Y el Señor dice que ya con solo que usted se enojó y le dijo estúpido, ya cometió homicidio. ¿Qué quiere decir? Bueno, pero ¿quién de nosotros no se enoja? Dice usted. Bueno, para allá dice la palabra, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Me enojé con mi esposa en algo, hubo un desacuerdo, me enojé con mi hijo, mi hija, con un hermano en la fe. Bueno, no voy a permitir, como cristiano, voy a ir de acuerdo a las reglas de Dios. No voy a permitir que se ponga, no me voy a acostar a dormir enojado. Y hay gente que dura enojada una semana, un mes sin hablarle a su esposa. Imagínense usted, está cometiendo asesinato contra su esposa o esposo. No le quite el habla, pida perdón. Si el cónyuge, el hijo, el papá, el vecino lo perdona, eso ya es responsabilidad de él. Pero a mí lo que me corresponde es pedir perdón. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere librarme es del enojo, para que no caiga en ira y que me puede llevar a matar. Entonces el Señor dice, la letra dice no matarás, pero ese ya es el acto, esa es la consumación del hecho. Yo no voy a esperar matar para decir, ay Dios, maté, porque incluso la ley aquí de la tierra me va a juzgar y me va a meter preso. Yo no quiero eso. Todo pecado tiene sus consecuencias. Dios perdona, pero hay consecuencias. No voy a llegar al acto de matar. Entonces, ¿qué debo velar? Voy a lo espiritual, voy a la raíz. Debo vivir libre de enojo, libre de ira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que pedir perdón antes de que termine el día. Reconciliarse con las partes. Es entonces que hermoso es vivir así. Y este ayuno es lo mismo. Pero el ayuno fundamental es espiritual. Para entonces el ayuno de abstenerme de comida o de ciertos alimentos o de ciertas cosas, porque hay diferentes ayunos hoy día, no están ahí en la Biblia, pero es ayuno, porque ayuno significa abstinencia. ¿De qué me puedo abstener? Usted ve mucha televisión, usted dedica mucho tiempo al Facebook, al Instagram, al YouTube, pasa muchas horas ahí. Bueno, diga, este día yo voy a olvidarme del Facebook. Totalmente. Y entonces no tiene que anunciarlo. No diga, voy a estar en ayuno y oración. No, es que no es delante de los hombres, delante de Dios. Ese día usted lo pone en pausa, qué sé yo, o simplemente usted dice, no voy a estar con el Facebook, no voy a estar en el Instagram, no voy a estar en YouTube buscando videos, viendo esto, lo otro, y no porque está haciendo nada malo, simplemente usted quiere dedicar tiempo para Dios. O tal vez usted es una persona que come mucha carne, o que come muchos carbohidratos, y usted dice, no, voy a hacer el ayuno de Daniel para estar liviano físicamente, no estar pesado. Cuando estamos pesados físicamente, tanta comida y de ciertos alimentos, incluso en las tardes sentimos sueño, cabeceamos, y no debería. El día no es para estar con sueño, el día es para trabajar y estar ahí activo, la noche es para dormir. Sin embargo, hay alimentos que nos hacen daño, y usted puede decir, voy a abstenerme de carbohidratos.
y voy a comer legumbres en estos días. Y voy a abstenerme de carnes, no porque sea pecado. Pablo dice, comed todo lo que venden en la carnicería. Bueno, de ahí en la carnicería venden res, venden conejo, venden chancho, cerdo, venden pollo, come todo lo que venden en la carnicería. Y dice, y sin hacer preguntas, por causa de la conciencia de los débiles. Usted simplemente come. Ahora, si usted dice, no, vieras que yo no me siento bien comiendo cerdo, y por allá en Levítico dice, tranquilo, no coma cerdo, porque dice que todo lo que yo hago y que lo hago sin fe, me es pecado. Y pecado es errar al blanco, o sea, me va a cargar, me va a hacer sentir culpable. Entonces no lo haga, no coma cerdo. Sin embargo, eso es una ley dentro del marco de la ley de Moisés. El no comer cerdo, el no comer conejo, en fin, animales, carne de animal de pezuña partida a la mitad, no comas. Es como los peces, todo lo que es pez escamado se puede comer, pero todo el pez que no tenga escamas, la Biblia en la ley lo prohíbe. Así que ya sea el camarón, la langosta, es carne inmunda dentro de la ley. Pero yo en Puerto Rico me como un mofongo relleno de langosta y camarón, que pronto viajaremos por allá, entonces es una delicia. Yo me lo como sin sentir culpa ninguna. O me como una chuleta, que un día de estos hizo mi esposa, unas chuletas ahí con un rice and beans. Bueno, excelente. O esa lengua en salsa que me preparó nuestra hermana Isabel Hidalgo, una de las pastoras asociadas en nuestro 42 aniversario que Yenor y yo cumplimos de casados. ¡Qué lengua en salsa exquisita! Y me bendijo con un quequito relleno de jalea de guayaba que me encanta. Bueno, en esta cuarentena nuestra barriga ha crecido un poco, pero qué bueno que nosotros podamos abstenernos de carnes, como hizo Daniel, solo legumbres, frutas y jugos. No, rechazó las carnes del rey del palacio y los vinos y tomó solo agua. Son diferentes tipos de ayuno para dedicarme a la oración, pero no debe ser por ser vistos por los hombres, sino ante la presencia del Señor. Eso te va a dar crecimiento espiritual, te va a fortalecer en la fe. Quizás estás librando una batalla, hay quizá una tentación, algo que estaba ahí fijo, enfocado, tentándote, y usted dice, bueno, no, esto me está distrayendo, ya es demasiado esta cosa en mi mente, esto me está tentando, me está seduciendo, me está atrayendo, tengo que romper ese lazo, esa ligadura de impiedad, y entonces ayunas. Pero recordando que primero es el ayuno de la abstinencia espiritual. Absténgase de injusticias, absténgase de chismorrear y murmurar, absténgase de la rebelión, sea un hombre, una mujer sujeto a Dios y a las autoridades, honra autoridad, absténgase de estar haciendo acepción de personas, de ser exclusivista, de dividir sus amigos en clases, a este lo acepto, a aquel lo rechazo. Absténgase de estar haciendo esas cosas, porque entonces el ayuno físico de abstenerse de comidas, ¿para qué? Serías un fariseo hipócrita. Así que es muy importante que nosotros tengamos claro el ayuno espiritual para entonces practicar el ayuno físico para dedicarnos a la oración. Y esto no me va a hacer calificar más para la salvación. Eso no es que me va a dar más seguridad que si entonces Cristo viene. Algunos dicen, yo acostumbro a ayunar 3 días una vez al mes. Ay, que Cristo venga en ese momento porque voy a estar bien espiritual. No, aunque estés comiéndote una chuleta con un rice and beans o estés comiéndote un buen pescado con qué sé yo, con verduras y legumbres ese día, o estés bien llenito, o simplemente dedicaste una oración ese día porque había tanta ocupación y oraste en la mañana solo 3 minutitos, también te vas con el Señor. Si el Señor viene, serás parte de su reino, porque eres salvo por su gracia. Y hay evidencia, hay señales, hay frutos. Tu vida ha cambiado, has experimentado transformación. Recuerde que dentro de la doctrina de la salvación hay 5 palabras claves. Regeneración, que es un cambio radical que se da en la vida de aquel que acepta a Cristo, que rinde su vida a Cristo. También está redención, que es liberado, sacado de, eso es redimido. Justificado, porque es declarado
declarado justo conforme a la justicia de Cristo, santificado porque ahora fue separado del mundo para Dios y glorificado porque ya Dios lo ve glorificado de hecho. Dios no está esperando glorificarte para entonces decir, ahora sí me aseguro, ya me aseguré que Marvin es salvo, ya lo glorifiqué. No, ya Él me ve glorificado. Es más, la palabra dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ya estamos. Así que es un asunto que es una realidad espiritual. Vivamos en el plano, en la dimensión espiritual, para entonces en lo físico. Pero no es primero la letra, porque la letra mata, el espíritu da vida. Vamos a exaltar al nombre del Señor y regresamos para orar. Como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Y diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo
Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Amado, vas a ayunar, vas a orar, vas a reanudar tu fidelidad en los diezmos y en las ofrendas. Ahí salen nuestros números de cuenta. Muchos me han dicho, sale muy rápido y muy chiquito. Bueno, vamos a decirle a nuestro amado hijo Josué, el pastor Josué, que ponga letritas más extensas y lo deje un ratito más para que usted haga las anotaciones. Pero si usted no anota, usted puede ir a YouTube o también ahí mismo en Facebook, queda grabado, le da pausa y anota el número de cuenta, ya con calma. Si no lo puede ver ahí en vivo, usted luego lo repite en su Facebook y le da clic en pare y anota los números de cuenta. Póngalo en sus favoritos. Diezme, ofrende, oremos, ayunemos, leamos su palabra, testifiquemos de Cristo. Use el WhatsApp, su Facebook para dar mensajes. Testifique, haga Face Live. Si nunca lo ha hecho, hágalo, inténtelo y dé un mensaje. Cuente su testimonio. Alcancemos las vidas para Cristo. Rinde tu vida a Cristo. Hoy acéptalo como tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Cristo murió por ti. No te puedes salvar tú mismo. Él es nuestro Salvador. Y dile: Señor Jesús, en esta hora estoy ante tu presencia, reconociendo que soy pecador. Perdona mis pecados, perdona toda maldad de mi corazón, porque he vivido lejos de ti, porque he vivido yo tomando el timón de mi vida, Señor, y he conducido este barco de mi vida casi hasta el naufragio. Tú sabes cómo está mi vida. Hoy, Señor Jesús, te pido que tu sangre me limpie, que rompa las cadenas que me atan, que me des un corazón sensible a tu voz, que me des una vida nueva. Señor Jesús, entra a mi corazón. Yo te recibo como mi Salvador y en tu sangre soy lavado y me declaro salvo por la fe en Cristo Jesús. Creo, diga, yo creo que Jesucristo murió en la cruz, que fue sepultado y que al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos. Diga, gracias porque soy salvo, soy perdonado. Cristo ahora entra a mi corazón. Tú estás en mí, Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Ahora soy tu templo. Guíame a orar, a ayunar, a darte, Señor, a honrar tu nombre, a leer y estudiar tu palabra, a ser parte de una congregación cristiana. Dile gracias, Señor, porque soy tuyo desde ahora y para siempre. Padre, oramos por los enfermos, por los que tienen dolencias. Señor, glorifícate en ellos, llévate el cáncer, los tumores, las hernias, la úlcera, la gastritis, sean cicatrizados, estómagos sanados. Ahora en el nombre de Jesucristo, Señor, hablamos sanidad para todo ese sistema digestivo, el sistema respiratorio. Limpia sus pulmones, personas que están intubadas por el COVID-19, Señor, tu mano, tus milagros, que comience a ser reducido, Señor, esa tasa de muerte en todas estas áreas, y no solo del COVID, también del cáncer y de otras enfermedades. Oh Señor, pon tu mano en esas zonas, en esas personas de zonas difíciles del dengue, de la malaria. Tu mano poderosa sobre Costa Rica. Bendecimos Nicaragua, bendecimos Venezuela, clamamos por Bolivia, bendecimos, Señor, Estados Unidos. La violencia sea erradicada de los Estados Unidos. Padre, dale la sabiduría al presidente Trump y a todo su gobierno, oh Señor, para tener el orden en los Estados Unidos y en las próximas elecciones. Haya orden, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, todo plan malévolo, satánico que se está fraguando para destruir los Estados Unidos, oh Señor, sea reprendido y se deshaga todo plan del enemigo. Lo mismo en Costa Rica, Padre, fortalece que esta sea una república democrática, libre, soberana, independiente. En tus manos los gobernantes, en tus manos los tres poderes de la república. Limpiamos Costa Rica, los aires y los subsuelos. Echamos fuera todo principado de las tinieblas,
tinieblas y te decimos, Padre, venga tu reino, Señor. Padre, que el ayuno y la oración de tu iglesia esté delante de tu presencia y vengan, Señor, la bendición, que los cielos se abran, tu pueblo se levante con poder, tu iglesia experimente restauración en todas las áreas. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hasta la próxima. Son todos muy bendecidos en Cristo Jesús. Chao. Damos gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de poder escuchar su palabra y atesorarla en nuestros corazones. Sé que ha sido de bendición para tu vida, así como lo fue para la mía, y es por eso que te motivo a que no te quedes con el link. Compártelo con tus familiares y amigos y juntos disfrutemos de la presencia del Señor. Te motivo también a que puedas visitar nuestras redes sociales, las que aparecen en pantalla, y ahí puedas buscar no solamente esta experiencia, sino experiencias anteriores. De igual forma, puedes ver las experiencias que tenemos los martes de oración y puedes acompañarnos los últimos sábados de cada mes disfrutando de juventud con propósito. También te recordamos que los domingos a la 1 de la tarde nos estamos reuniendo con los prejuveniles. Información que aparece ahorita en pantalla, tanto los números de teléfono de las líderes a cargo como la información de la experiencia prejuvenil. También te recordamos, igualmente en pantalla aparece la información de los pámpanos que tenemos durante la semana. Es nuestra intención que durante la semana podamos compartir juntos de la palabra del Señor. Que este día esté lleno de éxito y de victoria. No temas, no desmayes, que el Señor camina contigo. Somos bendecidos en Cristo Jesús.